Decidimos hacer esto con la profesora de intermedio, de lengua intermedia, y unir a los alumnos de lengua B con los alumnos de lengua A para que ellos interactúen y aprendan y vayan mejorando su lengua durante todo este proceso en el que tienen que hablar, discutir, reflexionar, trabajar, rehacer, reestructurar, etcétera, entre ellos. Y todo ese proceso es un proceso de aprendizaje, si bien es lento, pero los ayuda y se demuestra que el nivel de lengua mejora, alternando y trabajando en grupo con los estudiantes. Y el impacto fue grande porque mis chicos subieron como el nivel de la lengua, se apasionaron por el hecho de estar con los chicos del nivel avanzado, por el hecho de que iban a tener la oportunidad de poder estar en una clase más avanzada y superarlo, aunque también tenían sus miedos. Pero el impacto, sobre todo, más que nada en los chicos de intermedio, es enorme. Y en los chicos de avanzado también por el hecho de que trabajan con compañeros que tienen un nivel un poco más bajo de la lengua. La experiencia fue buena, lo hicimos el año pasado ya con otro proyecto diferente a este y resultó muy bien, decidimos mezclarlos otra vez. Creo que era bueno porque también las personas avanzadas podemos enseñar a los chicos de intermediado algo mejor y podemos trabajar juntos para hacer una historia y ellos saben algunas cosas que nosotros no sabemos y también nosotros sabemos cosas que ellos no han aprendido, entonces así podemos trabajar juntos y enseñarnos. Me llamo Daniel y estoy en 8º grado y estoy en intermedio. Que podíamos interactuar con otras personas del avanzado y también que podíamos trabajar con chicos de otra escuela y podíamos como presentar algo a alguien que también habla español. Queríamos que los chicos aprendieran cómo escribir un cuento, pero no solamente cómo escribir un cuento, sino que a la misma vez aprendieran los métodos de la escritura del cuento y ya para que pudieran seguirlo así. El objetivo total también era el que pudieran aplicar el cuento luego en la vida real. Al principio nosotros teníamos la actividad de la unidad del cuento y la utilizamos como una herramienta para poder unir a los dos niveles de lengua y trabajar juntos en la creación de un cuento y tomar el tiempo necesario para lograr un producto hecho exclusivamente por los estudiantes. Nuestro cuento se llama El ratoncito Freddy. Bueno, él vive en una granja de mi abuela y tiene muchos amigos y el cuento es sobre el baile que él va en la granja. El ratón, satisfecho con su inteligencia, continuó su camino en busca de comida. Mientras caminaba por un sitio rocoso con algunos árboles, oyó un siseo. «Si eres valiente, enfréntame», pidió el ratón con voz clara y firme. «Sss, yo no necesito valencia para enfrentarme con mi próxima cena. Eres tú el que es valiente», silbó la serpiente. Luego de la elaboración del cuento, hubieron muchas etapas primero para mejorarlo. Entre ellas era la visita a la escuela primaria para que vean cómo se cuenta realmente un cuento a una audiencia joven. Los osos polares montan en templos de hielo, acechan a las focas. Incluimos la dimensión de servicio a la comunidad porque pensamos que cuando se hace un proyecto real, que se sabe el final, y el final va a ser normalmente fuera de la comunidad escolar,
A los chicos los atrae más por el hecho de que van a exponer su producto fuera de la escuela. Entonces, por eso elegimos llevarlos a la actividad en cuestión. Era una vez que hayan escrito sus historias, hayan conocido la audiencia que iban a tener. Fuimos a una escuela con la que tenemos un contacto a menudo, de kindergarten, de bajos medios. La mayoría de los niños que asisten a la escuela son de origen latino o hablan español de alguna manera en casa, y que contaron las historias que ellos crearon a los niños. Y ahora puedo hablar mejor con los chicos pequeños porque tienes que hablar diferente, ¿sabes? Para que ellos puedan entenderte. Era una experiencia muy como eye-opening, porque podía trabajar con personas que yo no podía trabajar con en los años pasados, y también podía como tener un ejemplo de español mejor, o podíamos como hablar con personas que hablaban español muy bueno. Yo pienso que si se vuelve a hacer este proyecto, podemos trabajar quizás en alguna actividad de servicio a la comunidad fuera del colegio, pero con niños un poquito más grandes, porque los niños fueron a presentar el producto final, que era la presentación final del cuento elaborado por ellos, ante unos niños que son parte del Centro de Educación Hispana, pero los niños eran muy pequeños. Entonces, han comprendido, es decir, los niños nuestros estudiantes han logrado atraer la atención de los niños, pero si fueran mayores, creo que habría mucha interacción entre la audiencia y los estudiantes, ¿no?